Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de la Universidad Católica de Salta, de la Escuela Universitaria de Educación Física y de la Facultad de Educación, desde el área de extensión. Le damos la cordial bienvenida y les agradecemos que estén participando. A Liz Marco Torres de la Universidad de Bolivia, a Pilar Martínez de la Universidad de Valencia, y a Analia Mañole de la Universidad Nacional del Tucumán. Estas tres colegas profesionales y trabajadoras del campo de la educación nos van a compartir reflexiones en torno a el Día Mundial de la Convivencia en Paz, que si bien hoy está marcado en el calendario, sabemos que es un tema muy cálido, muy importante, y más en la actualidad, porque no solamente se trata de una ausencia de guerras, que las hay, o de conflicto armado, sino también que tiene que ver con los modos convivenciales, con la naturalidad de la violencia, con la discriminación, con el bullying, con situaciones en las cuales la educación, la recreación y el deporte tienen para hacer, para detectar y también para transformar. Así que desde ya agradecerles. La identidad de la Universidad Católica de Salta tiene que ver justamente con la construcción de vínculos saludables, tiene que ver justamente con la idea de que los valores sean el medio por el cual construimos canales de educación, de transformación y de ciudadanía. Así que invitarles a los estudiantes y colegas que nos acompañan a que puedan intercambiar con las compañeras que van a disertar, a que puedan hacer preguntas, comentarios. Va a estar abierto el chat, y la modalidad, la dinámica va a tener un momento de reflexión al final. Va a comenzar la colega Pilar Martínez de la Universidad de Valencia, luego va a estar nuestra colega Analia Mañone de la Universidad Nacional de Tucumán, y va a cerrar nuestra colega Liz Marco Torres de la Universidad Católica de Bolivia. Así que desde ya, nuevamente agradecerlas, un placer, un gusto. Y Pilar, te escuchamos, bienvenida desde España. Y muchas gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo juego con ventaja porque estuve ahí en Salta el año pasado, en tu universidad, en vuestra universidad. Y bueno, pues la verdad es que ya el contexto lo conozco, con lo cual pienso que es importante. Sí. Muy bien, bueno, pues agradecer a ver, espera, es que no sé qué pasa, que no me está, pero voy a abrirlo otra vez. Agradecer a la universidad y al profesor Luciano la posibilidad de compartir con vosotros esta presentación, este trabajo que voy a intentar pues un poco contextualizar y explicar, ¿sí? Bueno, voy a intentar compartir la pantalla, a ver si realmente puedo, y si no, pues a ver, un poquito de paciencia. Aquí estamos. Vamos a ver si puedo. Sí, lo que no puedo es compartir la presentación completa. Supongo que se está viendo, ¿verdad? Aunque no sé si Sí, se está viendo no sí, completa, pero bueno, como lo importante es que se Sí, vea, está ¿sí? bien. Pues entonces vamos a... ¿Sí? Se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues un poco en la línea de lo que trabajamos aquí en nuestra Universidad de Valencia, con nuestro equipo de investigación. Vamos a enfocar un poco la paz desde lo que serían los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Un poco pues el ámbito de los enfoques también educativos, ¿no? Estamos un poco presentando, están participando educadores y educadoras y por tanto pues considero que puede ser interesante, ¿no? Este enfoque. Bueno, a ver si pasa bien y si no, pues no. Muy bien, perfecto. Entonces, nos ubicamos desde la sostenibilidad. ¿M? La sostenibilidad tendría como tres grandes aspectos importantes, que serían pues la calidad del ambiente, la calidad ambiental, la justicia social y una economía equitativa y viable a largo plazo, ¿no? Esto es un poco lo que desde nuestra conferencia de rectores, la CRUE, establecen como lo que sería la sostenibilidad.
Bueno, nosotros aquí hemos pasado de la educación ambiental a la educación para la sostenibilidad, ¿sí? Pero la educación para la educación ambiental continúa, no es que se haya absorbido totalmente, se haya perdido, ¿no? Entonces un poco como que continúan las dos, ¿no? Están las dos a la vez. Pero bueno, hemos dado un poco el salto desde la educación ambiental a la educación para la sostenibilidad y sobre todo pues desde el enfoque en el que yo trabajo, que es más el enfoque no de la biología o de la recreación o de la educación física, ¿no? Sino más desde el enfoque de la educación social, de la pedagogía social, desde ese enfoque. Pero bueno, yo desde luego me siento más identificada con la educación para la sostenibilidad que la educación ambiental, ¿no? Es decir, porque no soy ambientóloga, bióloga, pero bueno, reconozco que hay que respetar y valorar perfectamente todo lo que se está haciendo y lo que se continúa haciendo de educación ambiental. Entonces, bueno, ¿qué hemos pasado? Pues hemos pasado de un término disciplinario, ¿no? El cambio ha sido de educación ambiental a educación para el desarrollo sostenible, de solamente tener en cuenta el aspecto natural, medio ambiente, a incluir aspectos sociales, económicos y culturales. De una metodología más conservacionista, regeneracionista, a una metodología mucho más activa y participativa. De unos objetivos de protección ambiental a unos objetivos más de competencias, ¿sí? De competencias cognitivas, metodológicas, actitudinales, participativas, ¿no? Coherentes con un valor y un desarrollo humano, social y ambientalmente sostenible. Y los contenidos, hemos pasado de contenidos pues, de educación ambiental a unos contenidos en los que ya integran valores y aspectos fundamentales de la UNESCO. Bueno, por tanto, nos vamos a ir centrando en lo que establece la UNESCO como aspectos prioritarios dentro de la sostenibilidad, con esas tres patas que hemos visto, que sería el aspecto sociocultural. Y ahí que engloba los derechos humanos con las tres generaciones, la diversidad cultural, la paz, la igualdad entre el sexo, la promoción de la salud, el acceso a las tecnologías, a las TICs y la gobernanza. Como variable ambiental, los recursos naturales, el cambio climático, la transformación rural y el urbanismo sostenible. Como aspectos más vinculados con lo económico, pues la reducción de la pobreza, el consumo responsable, la economía de mercado y la responsabilidad de las empresas. Bueno, un poco visto esta introducción, evidentemente nos encontramos que hay un montón de problemas socioambientales, ¿sí? De entrada, nosotros en España ahora tenemos una sequía increíble, incendios ya muy fuertes el verano pasado y ahora en marzo, en abril, y bueno, y mucho calor. O sea que estamos en primavera y estamos ya con muchísimo calor, ¿sí? Bueno, pues cosas que no teníamos antes. Nosotros hablamos de noches tórridas o noches tropicales, cuando estamos más de veintitantos grados por la noche. Hemos pasado de tener 2 o 3 noches así en verano a tener 20, 30 días, 40 días el verano pasado, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, pues tienes que echar mano sí o sí del aire acondicionado, quieras o no, y bueno, pues todo lo que repercute, ¿no? Bueno, pues, ¿qué serían los problemas socioambientales fundamentales, que además están todos interrelacionados? La pobreza, el cambio climático, la superpoblación, la pérdida de diversidad, la desigualdad social, la contaminación, la escasez de agua dulce, la sobreproducción de residuos, la desertificación. ¿Qué podemos hacer? Pues ya decía Albert Einstein que lo que no podemos hacer es hacer lo mismo que hemos hecho, tenemos que cambiar, ¿no? Y bueno, para eso apareció pues toda una propuesta que tuvo su horizonte en el año 2015, varias propuestas, como fueron París 2015 y el tema de un documento muy importante de la UNESCO, que es replantear la educación, un bien común mundial. La UNESCO tiene 3 documentos importantes de educación. El primero es el informe Faure, de 1974. El segundo es el informe de Los, de 1996, el de los 4 pilares del aprendizaje, y este de 2015, que son los 3 muy, muy interesantes. Y bueno, ¿cuál sería un poco el antecedente de este año 2015? Pues serían los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Este año de transición, ¿qué implicó? Pues implicó de los ODM 2015 a los ODS. Estamos ahora más o menos a mitad y es Agenda 2030. A nivel de educación, educación para todos, con la Agenda Mundial del 2030,
que tiene un apartado de sostenibilidad, educación para sostenibilidad, y la década de las Naciones Unidas, que fue desde el año 2005 a 2014, que continúa con el Global Action Program. Bueno, podemos un poco pues continuar con esos 8 objetivos de desarrollo sostenible, 2000 de desarrollo del milenio, 2000 a 2015, que no se cumplieron efectivamente, entre ellos por la crisis del 2008 y porque son utopías, ¿no? La verdad. Pero bueno, ahora veremos como que las utopías también nos sirven. Y por tanto, en 2015 se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible, que ampliaban los anteriores. Tenemos distintas formas de representarlos, pues desde estos círculos, y bueno, a mí me gusta mucho la mano que implica las 5 Ps, los 5 aspectos fundamentales en los que tenemos que centrarnos en los ODS, ¿no? Que serían la P de personas, la P de prosperidad, la P de planeta, la P de paz, que es el tema que tratamos hoy, y la P de partners o aliados. Otra forma también de centrar un poco los ODS es este cuadro también. Y bueno, y este es un círculo que engloba los ODS desde los 5 ámbitos, ¿no? Las personas engloba bueno, disculpadme, pero está en valenciano, que es nuestra lengua propia. No encontré en castellano, pero me gusta mucho el círculo. Tenemos la pobreza, el hambre, la salud, la educación y la igualdad de género. En el planeta tenemos el agua, el consumo, el cambio climático, los océanos y el medio ambiente. En la prosperidad está la energía, la ocupación, economía, las infraestructuras, la desigualdad y las ciudades. Luego queda el 16, que es la paz, y el 17, que son las alianzas o pactos, ¿no? Yo a nivel de mis estudiantes es más fácil acordarnos de las 5 Ps que de los 17 Ps. Bueno, entonces, ¿por dónde vamos? Bueno, pues estamos en un momento en el que estos ODS, desde el punto de vista de la educación, tenemos que trabajarlos desde los 3 aspectos, ¿no? Desde el saber, el ámbito cognitivo, desde el saber hacer, el ámbito procedimental, y desde el saber ser y valorar, el ámbito ético, el ámbito actitudinal. Por tanto, nos centramos en las competencias para la sostenibilidad, que engloban estos 3 aspectos que estamos explicando, ¿sí? Bueno, ya centrándonos más en la educación para la sostenibilidad, yo os aconsejo este manual de la UNESCO, que lo podéis descargar perfectamente, Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos de Aprendizaje, en el que nos están señalando cómo educar para la sostenibilidad. En el caso que nos ocupa, estamos hablando de la educación para la paz, ¿vale? Aunque a mí no me gusta trabajar los ODS así sueltos, siempre entiendo que se relacionan entre ellos. Pero bueno, ¿cómo podríamos trabajar la educación para la paz? Desde un pensamiento sistémico, ¿no? Tener en cuenta globalmente las relaciones, desde un pensamiento de anticipación, qué es lo que está pasando, cómo podemos intervenir, desde una competencia normativa, relacionando acciones, valores, normas, desde una competencia estratégica, tener acciones colectivas, innovadoras, desde una competencia de colaboración con otras perspectivas, desde la empatía, desde el liderazgo, ¿vale? Desde la participación, desde un pensamiento crítico, con los valores, con los pensamientos, desde una autoconciencia, tener en cuenta cuál es el rol que tiene nuestra comunidad, el rol mundial que tiene, evaluar las acciones y desde resolver problemas. Desde luego, la UNESCO está continuamente señalando la importancia de la acción, la educación para la acción. No nos podemos quedar en el aula, tenemos que salir del aula y realizar acciones concretas, resolver problemas muy concretos, muy pequeños, pero bueno, pasito a pasito, que es algo fundamental. Por tanto, ¿cuáles serían los dominios que tenemos que trabajar desde la educación para la paz, en este caso? Lo cognitivo, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos, el pensamiento, los desafíos que tenemos? Desde lo socioemocional, ¿cuáles son las habilidades, las negociaciones, los valores, las actitudes? Y desde el dominio conductual que estábamos hablando, desde la paz, desde la acción, ¿sí? Bien, por tanto, aquí tenemos concretamente ya el ODS 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Os invito a entrar en la página de la ONU de los ODS, donde tenéis toda la información. Y bueno, algunos datos son, pues eso, hay más de 70 millones de personas en guerra, persecución, conflicto, desapariciones, asesinatos, bueno,
Uno de cada 4 niños en todo el mundo no se registran, ¿no? Ese derecho a que tengan justicia, ¿no? Y a que tengan servicios sociales. Por tanto, ¿qué más datos tenemos? Bueno, pues la importancia de la corrupción, el problema de que hay muchísimos niños que no asisten a la escuela y por tanto no se preparan para la participación, no se preparan para defender sus derechos, no se preparan para el diálogo, ¿no? Y bueno, pues un montón de problemáticas que están incluidas. Bueno, aquí tenéis ya más relacionadas las metas de este objetivo, que sería reducir la violencia, la mortalidad, el maltrato, la tortura, el derecho, la igualdad de acciones, bueno, reducir todo el tema de armas, de la delincuencia, la corrupción, el soborno, bueno, pues son todos aspectos que no sé, a lo mejor nos quedan muy lejos, pero bueno, desde nuestra tarea como docentes, pues siempre podemos aportar, ¿no? Este documento también nos proporciona una serie de enlaces que están vinculados con este tema, como sería la UNESCO, el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aprovecho para decir que este año es el 75 aniversario, el 10 de diciembre. Por tanto, es algo que podemos ir ya preparando, celebrando y organizando también acciones que también serían de difusión, también pueden ser muy interesantes, ¿no? El tema de la UNICEF, el tema pues eso, de acciones de las Naciones Unidas, bueno, ahí tenéis una serie de aspectos que pueden ser interesantes. También os recomiendo este documento, que está también en la página web de la ONU, de los ODS, sobre 170 acciones diarias que podemos hacer para transformar el mundo. He seleccionado las de la paz, ¿sí? Son 17 ODS y hay 10 acciones por 170, ¿sí? Que está ahí, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, oír la voz, votar en las elecciones, ¿no? Aunque sea solo eso, ¿no? Ya sé que a veces es complicado, valorar los grupos, apasionarnos con las decisiones, participar, trabajar en voluntariados, desde nuestra casa ya tener un diálogo, ¿no? Y una paz, ¿no? Es decir, que hay aspectos concretos que podemos trabajar ya desde niños muy pequeños, niñas muy pequeñas para poder trabajar estos aspectos. Y ya concretamente, el manual que os he señalado establece qué es lo que se puede hacer para trabajar la paz, ¿no? Es decir, pues trabajar desde el punto de vista cognitivo los conceptos de justicia, paz, los sistemas legislativos, comparar los sistemas de justicia, trabajar la importancia individual, grupal, comprender marcos internacionales, los derechos humanos. Desde el aspecto socioemocional, ¿qué podemos hacer? Promover la paz, la justicia, intentar debatir, intentar reflexionar, intentar pues ser capaces de ver, ¿no? Distintas, ponerte en el punto de vista de otras personas, de otros grupos. Desde el punto de vista conductual, que es muy importante, ¿no? Evaluar, exigir, colaborar con grupos, convertirte en agente de cambio, bueno, pues un poco desde nuestra perspectiva, ¿sí? Bueno, ¿qué temas nos sugiere el documento para trabajar la paz? Pues trabajar definiciones de justicia, justicia comercial, justicia climática, el tema del trabajo infantil, el tema de los acuerdos relacionados con paz, con guerra, la corrupción, bueno, uso de drogas, bueno, aspectos que depende del nivel podemos trabajar. Desde el punto de vista metodológico, podemos tener diálogos, visitar tribunales, diseñar ya aspectos más de celebración, del Día de la Paz, pues, aspectos mucho más concretos. Bueno, pues a nivel general ya, ¿cómo nos están diciendo que tenemos que trabajar los ODS? Pues a nivel de inserción en políticas concretas, a nivel de temas cruciales, bueno, no voy a entrar mucho más aquí, ya quien le interese, pues está el documento, ¿sí? Y bueno, desde el cambio, desde el plan de estudio, sí que podemos establecer esa revisión de que en los planes de estudio aparezca los ODS, la educación para la paz, y trabajar un poco pues intercambio de experiencias y sobre todo el tema de lo que sería ese voluntariado o ese aprendizaje-servicio, ¿no? Que comentábamos con Luciano, ¿no? Que vosotros también
también tenéis, ¿no? Pues sería la extensión, ¿no? Universitaria, ¿no? Parece que decían ahora que sí, algo muy importante. Bueno, ¿cómo lo podemos trabajar? Pues lo podemos trabajar desde distintas perspectivas, desde lo local, lo nacional, lo internacional. Evidentemente lo local es lo que más nos lleva a nosotros. Y los docentes, pues ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer desde trabajar, prepararnos, formarnos, tener una visión integradora, reunirnos con los compañeros, ¿no? Trabajar como agentes de cambio. Bueno, pues ahí tienes un poco. No me quiero extender mucho porque ya sé que tengo poco tiempo. A nivel institucional también es importante, ¿no? Este enfoque ya concreto desde las instituciones, ¿no? Es decir, desde el aula, desde nuestra parcela, desde las instituciones también. Y bueno, eh, pues podríamos hablar pues de esa, por lo menos ya permitir, ¿no? Que se puedan hacer acciones, colaborar con ellas, ¿no? Trabajar con redes institucionales, también sería otro punto de vista interesante. Y bueno, esa pedagogía transformadora orientada a la acción, ¿no? Es decir, cómo podemos trabajar hacia la acción, ¿sí? Lo que estábamos comentando, ¿no? Ese aprendizaje-servicio, esa transformación, ese voluntariado, ¿no? Esos aspectos críticos, reflexivos que realmente, no sé, tenemos que ser conscientes de todo lo que nos ha dado la sociedad en nuestra familia y cómo podemos devolverlo, ¿no? Entonces, mediante, por ejemplo, el aprendizaje-servicio, ¿no? Esos servicios a la comunidad, esos servicios dentro de la misma universidad, pues también pueden ser algo importantes de ver. Bueno, por tanto, eh, ¿cómo podemos también evaluar, ¿no? Es decir, porque a veces hacemos acciones, pero no las evaluamos, ¿no? Pues también es importante evaluar, identificar y tener una retroalimentación. También sería algo fundamental. Bueno, pues o opciones que podemos tener, bueno, pues trabajar desde esa dimensión ética, ¿no? Que sería desde los aspectos de los derechos humanos, con las tres generaciones, trabajar desde las instancias que nos dan los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, difundir la Carta de la Tierra, que es la constitución del planeta, que se aprueba en octubre de 2003, ¿no? Que tiene esos 4 principios éticos fundamentales: respetar la comunidad de vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, y la democracia, la no violencia y la paz, como algo fundamental. Por tanto, pensamos que algo fundamental es el cuidado, ¿no? El cuidado de las personas, del entorno. El mundo necesita cuidados, ¿no? Y es algo que es algo fundamental. Y bueno, esa Carta de la Tierra establece esa ética del cuidado, ese planteamiento sistémico, como veíamos, y esa acción transformadora. Desde un punto de vista, ¿cómo sería una organización educativa que cuida, ¿no? También esa institución? Respira solidaridad, respira un trato adecuado a las personas, al entorno, algo fundamental. Bueno, y tenéis distintas formas, no voy a hacer, ya sé que tengo poco tiempo, voy a ir un poquito más deprisa. Ese aprendizaje-servicio que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, cómo ese aprendizaje-servicio nos ayuda a enlazar desde las asignaturas, ¿sí? En diferencia al voluntariado, e introducirlo, ¿no? Y el profesorado que acompañe al alumnado en estas experiencias. Bueno, no voy a entrar más porque ahí, bueno, desde las instituciones tenemos que tener esa mirada grande, amplia, ¿sí? Para aproximarnos al mundo con una mirada diferente. Y bueno, ya termino, ¿sí? Esta ya es mi última diapositiva en la que, bueno, tenemos que hacer caso a lo que nos decía Eduardo Galeano. Un poquito de mi aportación sería que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo, ¿sí? Y bueno, diréis, es una utopía lo que has comentado. Bueno, pues la utopía está en el horizonte, como decía también Galeano, camino dos pasos, se aleja, el horizonte también va más allá. ¿Pero para qué sirve la utopía? Pues para caminar. Bueno, pues ahí caminemos juntos hacia una paz, ¿sí? Y bueno, pues ahí tenéis mi contacto por si necesitáis alguna cosa. Bueno, ya se quedó muy deprisa, pero ahí está, ¿sí? Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar, por la presentación, por la propuesta. Creo que fue habiendo cosas. Ahí ya preguntaron sobre los ODS. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Te pusiste en los audios 2K, así, más rápido al final.
Bueno, preguntas, consultas, comentarios, vayan anotando y después en el momento de reflexión al final las vamos a ir compartiendo. Bueno, nuestra compañera y colega de acá de Argentina, Analia Mangione, que está desde la Universidad Nacional de Tucumán. Muchas gracias, Analia, un gusto, como siempre, tu generosidad. Y bueno, te escuchamos. Bueno, buenas tardes primero y buenas noches para Pilar, ¿no es cierto? Buenas noches Sí, buenas sería para noches, sí. Pilar. Ahí está. Bueno, bueno, primero, siempre, en primer lugar, gracias a Lucho, a todo el equipo, la verdad que siempre él con estas propuestas tan lindas, tan desafiantes y significativas, entonces, gracias a la UCASAL primero por permitirme, bueno, compartir mi experiencia acá y, bueno, algunas reflexiones, ¿no? También y que me llevo como muchas preguntas. Eh, para mí particularmente estos espacios son muy interpeladores, porque cada vez que Lucho me propone algo así, enseguida empiezo a pensar, ¿qué me pasa a mí con todas estas cosas? ¿No? Entonces, por ejemplo, él me dice, bueno, educación física para la paz. Entonces empiezo a pensar, desde que él me lo propuso, ¿qué me pasaba a mí? ¿Qué pasa en mis espacios, ¿no? De prácticas? ¿Cómo hago yo para, o sea, qué hago yo para poder pensar y hacer un aporte, ¿no? Desde la educación física. Entonces, desde que empecé a pensarlo, se me empezaron a aparecer ideas, palabras, sentires o pensares también, o sentipensares también, como muchas veces lo dice Lucho, eh, situados en todos estos espacios de donde yo trabajo. Yo trabajo en el nivel inicial, primario, terciario y en la Facultad de Educación Física. Entonces, como voy pasando y es maravilloso, ¿no? Estos aspectos. Eh, entonces me puse a pensar a ver cómo hilaba todas esas ideas y lo primero una cuestión que primero se me apareció en esto, que a veces cuando uno piensa en las palabras empieza a aparecer los antagonismos, ¿no? Entonces, la paz me aparece la palabra guerra, ¿no? O sea, fue una de las cosas que primero se me apareció y causalmente, en realidad lo digo yo, inmediatamente me aparece esta canción que vos pusiste, Luciano, al principio cuando entré, estaba Marta Gómez, con esta canción que, bueno, fue un puntapié para pensar este espacio. Cuando yo entré y empecé a escuchar Hijo, dije, bueno, estamos en la misma sintonía, ¿no? Con Lucho. Y empecé a pensar en esa canción que se llama Para la Guerra Nada, que después les voy a compartir unos pequeños fragmentos que me ayudaron también a pensar esto. Eh, y a partir de ahí me preguntaba, bueno, ¿qué dicen las infancias y adolescencias en relación a esto? Porque digo, bueno, yo puedo pensar como docente, ¿qué hago yo para una educación física para la paz? Pero digo, bueno, ¿qué dicen las infancias y adolescencias? Entonces, ¿qué hice? Le fui a preguntar. Entonces le fui a preguntar a niños, niñas, empecé a hacer entrevistas la semana pasada, me convertí como en una entrevistadora, y le dije, empecé a pensar desde el nivel inicial a adolescentes, ¿qué es para vos la paz? Y les pregunté también qué sentían que la educación física aportaba, digamos, contribuía, o sea, hice las preguntas en función del nivel inicial y adolescentes, ¿no? Pero algunas de las respuestas que quería compartir con ustedes fueron, o sea, traté como de agrupar. Fíjense, para los niños de nivel inicial, la paz es ayudar a nuestra familia, tener compasión, ser más amable. Se tiene que compartir, decía un niño, es armonía, amor y ayudar. Para niños y niñas de nivel primario decían, algo que nos gusta mucho hacer, entonces nos sentimos tranquilos, estar relajado, estar cómodo con vos mismo. La paz es que nadie se pelee, que tengamos salud y que seamos abundantes, decían. Es amor y verdad. Y una nena me dice, le digo, ¿qué es la paz? Es no estar con mis hermanos, me dice. Le digo, ¿cómo no estar con? Y porque mis hermanos me molestan, dice. Bueno, ella ahí, bueno, tenían estas notas de color, ¿no? Digamos, las entrevistas. La verdad que la sinceridad y la inocencia de los niños es maravillosa en muchos aspectos. Y por último, el nivel secundario decía, la paz es estar bien consigo mismo y con los demás, satisfecho con lo que tenés. Es otra manera de ver la vida. Miren, esto me fue maravilloso, ¿no? La paz es otra manera de ver la vida. Tratar de buscar soluciones rápido, ver cómo tenemos nuevas oportunidades para aprender otras cosas, sentirse bien, tranquilo, calmado, sentirse libre, vivir en armonía, sin diferencias, es algo que evita los conflictos. Esto todo decían adolescentes. Y después les preguntaba, bueno, ¿qué hace la educación física para que vos sientas la paz? ¿O hace algo la educación física? ¿Vos sentís paz
en educación física. Entonces el nivel inicial me decía, en educación física para tener paz es no hacer trampa, es no hacer que te golpeen, es no chocarte, no hacer enojar a los compañeros, no hay que colarse, así, estar en paz, no hay que colarse. Otro nene decía, en los trenes, o sea, en las filas, él quería decir en las hileras, tenés que estar muy filoso. Y le digo, ¿cómo filoso? Claro, significa que tenés que estar en la fila, ¿no? Tenía que estar como bien derechito en la fila, eso era estar muy filoso. Bueno, después decía, el nivel primario decía, estar en paz es divertirte, es estar tranquilo, hacer educación física es saludable para la salud, por eso estamos en paz. Yo, a pesar de que me agito al correr porque soy asmático, me pone bien y me relaja. Cuando hacemos ejercicios podemos estar tan concentrados en la meta que nos da la paz mental de enfocarnos en eso. Si yo juego puedo tener paz porque me puedo relajar de todas las situaciones que me están pasando. Esto decían niños y niñas de nivel primario. Y por último, los adolescentes y las adolescentes me decían, te ayuda a liberar la mente y dejar de pensar en problemas. Cuando tenés muchas cosas que querés soltar, estás enojado, triste, y descargar el cuerpo moviéndote más te ayuda a liberarte de todo eso. Mantiene un equilibrio entre la mente y el físico y crea una paz interior. Es muy bueno hacer ejercicio, juegos y hacer actividad física porque nos hace sentir bien. Y por último, me decía una de las adolescentes, la educación física incentiva a empatizar, a crear valores. Entonces, con estas expresiones, ya cuando escuché todo esto, decía, bueno, ya tengo como un montón de cosas, ¿no? Para reflexionar y para preguntarme también un montón de cosas en relación a eso, ¿no? Pero volví primero, y tomando quizás algunas de las cositas que dijo Pilar, a lo que la UNESCO llama la cultura de la paz, ¿no? Primero decir, bueno, a ver, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de cultura de la paz? Para después poder reflexionar específicamente qué sería la educación para la paz y qué sería la educación física para la paz. Entonces, obviamente porque, bueno, ahora voy con una parte, ¿no? Pero pensando en esto, en qué es la cultura de la paz, eh, obviamente que tiene que ver con una nueva forma de entender el mundo y que justamente un adolescente lo había dicho, es otra forma de ver la vida, ¿no? Y obviamente tomando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto lo planteó Pilar, o sea, como base, eso, como base, como inherente, también obviamente que se caracteriza por el respeto a la vida, la dignidad de las personas, rechazando todo tipo de violencia, la defensa de los valores como la libertad, por sobre todas las cosas, el respeto, la comunicación, el diálogo. En definitiva, tiene que ver con una búsqueda colectiva, esto de vivir y de relacionarse, que pueda contribuir a este mundo que quizás eh, utópicamente, pero que caminamos hacia eso, ¿no? También, como nos dice Galeano, buscamos un mundo más justo y solidario en beneficio de de toda la humanidad, no solamente de este pequeño lugar en donde estamos, ¿no? Porque los chicos también hablan de la guerra de Ucrania y tienen bien presente que no están en un mundo en paz. Entonces eso también está bueno, me parece tenerlo en cuenta para poder trabajarlo con ellos. Entonces, pensando desde aquí, de esto de la cultura de la paz, dije, bueno, a ver, ¿qué implica la educación para la paz? Y ahí buscando varios autores, y coincido también en este proceso de concienciación de las personas y de la sociedad, ¿no? De la persona en particular y de la sociedad en general, que parten de esta concepción positiva de la paz. Y del tratamiento, que esto me pareció muy interesante, el tratamiento creativo del conflicto. Y me fui a lo que esta adolescente decía, estar en paz es que no haya conflictos. Y en realidad me puse a pensar, no, no es que no haya conflictos, sino que aceptar que tenemos conflictos, pero ver cómo solucionamos esos conflictos. Y acá esta educación para la paz nos plantea eso, nos plantea, bueno, ¿de qué manera creativa y sana podemos solucionar esos conflictos? Y me pasó acá un ejemplo, que ese día que trabajaba con nivel inicial, en que yo lo senté y hice las entrevistas, todo, después nos tocaba trabajar con destrezas, entonces eran diferentes grupitos, algunos hacían un ejercicio, otros, y unos tenían que hacer una hilera y esperar su turno, y de repente viene una nena y me dice, señor, Joaquín no está haciendo la paz, me dice, ¿cómo que no está haciendo la paz? Le digo, claro, porque no estaba esperando su turno, estaba empujando. Entonces ahí dije, claro, yo dije, qué importante,
porque si yo no hubiese hablado en ese momento, que no se me había ocurrido si Lucho no me planteaba esto, hablar específicamente y explícitamente sobre la paz, sobre los conflictos, sobre qué es la paz, esa nena no me venía a decir, quizás me decía, señor, Joaquín me está golpeando, Joaquín me está... Y no, ella estaba como diciendo, no está haciendo la paz, ¿no? Como, bueno, ahí había algo que no le estaba convenciendo a ella. Entonces ahí dije, bueno, una de las cuestiones de cómo trabajar desde la educación física, me parece que es hacer explícito esto, y hacer explícito con los grupos. Me parece que ahí lo planteaba también Pilar en una de las propuestas de cómo hacer para trabajar. Bueno, una de las cosas es trabajarlo con los grupos. Y fíjense que quien me vino a hablar es una niña de nivel inicial, ¿no? Salita de 4, o sea que no es que tenemos que hablar esto con adolescentes, no, con infancias, adolescencias, hacer explícitos estas cuestiones. Y en este pensar, ¿no? La educación para la paz, ahí entramos, bueno, ¿qué hacemos desde la educación física? Y eh, también hay algunos planteos que tienen que ver con esto, que hablan de como tres dimensiones que casualmente tienen que ver con los ejes en los cuales se divide el diseño curricular de educación física. Eh, en la educación para la paz hablan como una triple armonía, ¿no? Le dicen, y fíjense que apareció la palabra armonía también en el nivel inicial, aparece ahí que estar en paz es estar en armonía, ¿no? Bueno, acá aparecen este triple armonía que tiene que ver con, primero, un ámbito personal, después un ámbito social y un ámbito que tiene que ver con lo ambiental, que también acá vuelvo a lo que nos compartía la colega. Y esos tres ámbitos se relacionan con esto de los ejes curriculares porque uno habla de la relación de uno mismo con su cuerpo, y acá yo quiero hacer una aclaración porque el cuerpo pensado desde la concepción de corporeidad, ¿no? Corporeidad pensando, o sea, no es un cuerpo biológico y mirado desde ese ámbito nada más, sino un cuerpo que hace, siente, crea, se mueve, piensa, que se expresa. Entonces desde ahí pensamos cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos relacionamos ese cuerpo con uno mismo, cómo relacionamos ese cuerpo o esa corporeidad con los otros o las otras, y cómo nos relacionamos con el ambiente. En esos tres ambientes hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer, muchos autores hablan mucho que hacer, y me planteaba esto, porque vuelvo a lo que nos decían, ¿no? Los y las estudiantes, ¿no? De cómo hacer, por ejemplo, cuando decían, cómo hacer para, eh, eh, por ejemplo, que se diviertan y estar tranquilos, cómo hacer para que sientan que esa educación física es saludable, cómo hacer para que ese niño asmático sienta que la educación física lo pone en paz, ¿no? También. Eh, ¿Cómo hacer para concentrarse? Fíjense este nene que dice, si yo me concentro en una meta, me da paz mental, ¿no? O sea, otro espacio, digamos, ¿no? Otro eje que yo ahí dije, bueno, está buenísimo trabajar desde ahí, ¿no? También la paz. Eh, o, por ejemplo, esto de qué importante es el espacio de educación física para el adolescente, que está tan atravesado ahora de un montón de situaciones que, como dicen, yo haciendo actividad física me libero de la mente, dejo de pensar en los problemas, o cuando tengo muchas cosas que soltar, hago actividad física porque me ayuda a eso. Descargar el cuerpo moviéndome me ayuda a liberarme, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí tenemos mucho que hacer en estos tres ejes que se nos plantean. Y la verdad que soy una apasionada y me encanta estudiar sobre la ESI, la educación sexual integral, digamos, me sigo formando en eso, entonces acá no tenía como más remedio de relacionar también todas las oportunidades que nos da la ESI para poder trabajar también desde una educación física para la paz. Porque fíjense que si yo hablo del cuidado del cuerpo, de este ámbito personal, estoy hablando del eje del cuidado del cuerpo y la salud. Estoy hablando del eje de ejercer nuestros derechos. Si yo hablo de un eje, este ámbito social o esta relación del cuerpo con los otros, estoy hablando de valorar la afectividad de las relaciones vinculares, estoy hablando de respetar la diversidad, estoy hablando de reconocer la equidad de género. Y si yo hablo del ámbito social también, tienen que ver con
todas estas cuestiones que las explicó muy bien Pilar, de cómo nos interrelacionamos con el medio. Entonces, algunas propuestas concretas, como para ir cerrando, que me parecían importantes hacer explícitas, y veo que acá hay muchos chicos y chicas de primer año, ¿no? De educación física, ¿no? Que quizás van pensando y van diciendo, bueno, a ver, ¿de qué se trata la educación física? Y en principio les digo que fue la mejor decisión, o una de las mejores decisiones que han tomado, estudiar educación física. Una de las cosas. Como también la recreación, porque creo que Liz también es del ámbito de la recreación. En eso quizás es, bueno, ir pensando qué cosas podemos ir haciendo, podemos ir pensando para hacer desde la educación física. Y, por ejemplo, voy a dar un par de ejemplos desde el ámbito personal, y tiene que ver cómo hacemos para mejorar la autoestima, para fortalecer la autoestima. Por ejemplo, me pasó también con primer grado. Por primer grado estábamos trabajando, esto fue hace un mes atrás, trabajando tracción. Estábamos trabajando tracción con una rueda y con una soga, llevando la rueda, y después teníamos que llevar al compañero o a la compañera, y de repente veo que una niña está sentada al costadito. Cuando voy y le pregunto, Agus, ¿por qué estás sentada? Y ella me dice, porque el año pasado, otro niño, no me acuerdo el nombre, no importa, me dijo que yo era pesada, entonces no me podía llevar. Fíjense que eso que le había dicho ese niño, el año pasado, en Salita de 5, caló tanto en ella, en su corporeidad, que hizo que no pueda disfrutar que compañeros la lleven o llevar a otros compañeros y trabajar la atracción. Entonces yo ahí dije, ¿qué pasó el año pasado que no me di cuenta de eso? Y después, ¿cómo hacía para que esa niña vuelva a tener confianza en su cuerpo, para que disfrute de poder trabajar la atracción, ¿no? De poder trabajar y sentir su fuerza, bueno, todas las cosas que podemos trabajar desde la educación física. Entonces, bueno, digo, qué importante que es esto de trabajar, fortalecer la autoestima, poder que los niños y las niñas puedan percibir sus logros, que hacer refuerzos positivos, ¿no? con los estudiantes, eh, poder repartir el protagonismo. Acá esto es muy importante. Muchas veces pasa que quienes muestran los ejercicios son los más hábiles. Generalmente son los más hábiles. Y en realidad todos tienen una particularidad para mostrar, todos tienen una particularidad para que se pueden destacar. Entonces, esto también tiene que ver con trabajar y fortalecer la autoestima, ¿no? Después pueden ser que haya propuestas dichas o planteadas por el propio grupo también. Qué importante es que el propio grupo plantee, que habilitar ese espacio de escucha y de consenso para poder consensuar las normas, porque a veces se consensúan, bueno, vamos a consensuar las normas de convivencia. Se dicen el primer día, se ponen como en una cartulina y listo, ya están las normas de convivencia. Y en realidad eso es una construcción diaria, cotidiana, volver sobre eso todo momento. Y en educación física también volvemos sobre esas normas. Esto que le pasó a esa nena, Joaquín no está haciendo la paz. ¿Por qué? Y él, para ella, se estaba colando, no está respetando su turno. Bueno, eso también es una norma de convivencia, respetar el turno, volver sobre eso, tiene que ver con poder trabajar este eje, ¿no? Después, desde lo social, por ejemplo, en esto de pensar en cómo cuidar el cuerpo propio y el de los demás, qué importante es el fomentar la expresión, habilitar estos espacios de expresión, la formación de grupos heterogéneos, no siempre que los nenes hacen una cosa, las nenas hacen otra cosa, eh, la importancia que tienen los juegos cooperativos, que acá, bueno, seguramente Liz tiene mucho más para aportar en este sentido, pero los juegos motores cooperativos son una herramienta muy importante para poder trabajar desde este ámbito, desde lo social y desde la vinculación con otros y con otras, que hacen a la, a la mejora de los vínculos grupales. El respeto también por el otro sin importar la raza, digamos, desde la educación física también podemos trabajar desde este lugar, y tiene que ver con respetar la diversidad. El uso del lenguaje, también cuando nos ponemos a pensar cómo utilizamos el lenguaje no sexista, que implica que también estemos trabajando estos ejes de la ESI de respetar la diversidad, reconocer la equidad de género.
Y por último, desde lo social, la regulación de conflictos, ¿no? Que esto es algo central de cómo, que tenía que ver con lo que había dicho esta chica, ¿no? Que no haya conflictos, no, sino en cómo hacemos para que los grupos puedan regular los conflictos y vivir por vías no violentas, ¿no? O sea, cómo regular los conflictos de manera creativa y cómo habilitar los espacios para regular esos conflictos. A veces pasa, profe, me hizo esto, profe, me hizo, bueno, sí, ahora hablo con él, ahora hablo, como que se deja de lado, y ese es un espacio rico para, para poder trabajar esto, trabajar el consenso y poder trabajar esta regulación de conflictos. Y todo esto eh, relacionado con la vinculación del medio, en donde todo esto se puede claramente potenciar. Así que para terminar, quería, discúlpeme un minutito, disculpen un minutito, para terminar quería compartir unos fragmentos de la canción de Marta Gómez, para para la guerra nada, en donde ella dice, para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón. Para la guerra nada, para el sol un caleidoscopio, un poema para el mar, para el fuego una guitarra y mi voz para cantar, para el verano bicicletas y burbujas de jabón, un abrazo para la risa, para la vida una canción. Para el viento un ringlete, que es un molino de viento, para el olvido un papel, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada, para el cielo un telescopio, una escafandra para el mar, un buen libro para el alma, una ventana para soñar, para el recreo una pelota y barquitos de papel, y un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la brisa una pluma, para el llanto una canción, para el insomnio la luna, para calentarse el sol. Y yo le voy a agregar y le voy a compartir a Marta Gómez una última renglón, para la paz, una educación física más democrática, inclusiva, armónica y diversa. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias a todos, a los compañeros y compañeras, y a los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Ana. Re lindo el relato, ahí traer las voces también de los niños, las niñas, los jóvenes, qué bueno, qué lindo, qué grato, y esa relación con la educación física. Muchísimas gracias. Y sí, ahí hemos puesto esa cancioncita ahí como para comenzar. Bueno, creo que deben ir surgiendo algunas consultas, dudas, preguntas, comentarios. Las vamos a dejar para el último momento. Y bueno, Liz, como siempre, un gusto cada vez que hemos compartido espacios, desde nuestro hermano país vecino de Bolivia, de la Universidad Católica de Bolivia, San Pablo. Así que te vamos a escuchar, Liz, cuando quieras. Y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querido Luciano. Gracias, queridas compañeras. Analía, Pilar, ha sido muy interesante y también muy, como les digo, me ha afectado emocionalmente también, positivamente, escucharles, ¿no? Con todos estos desafíos que tenemos, por un lado, a nivel mundial, por otro lado, escuchar las vivencias desde lo concreto, ¿no? Desde las voces de niñas, niños, adolescentes, jóvenes que están tan importante, ¿no? En este día en el que hablamos del tema de la paz, también sin duda nos remite a referirnos al tema de las violencias, ¿no? Y la verdad es que ese es un problema muy grande y que se ha acrecentado además a causa de la pandemia también que hemos vivido, ¿no? Las violencias que se presentan como una intervención física, biológica, psicológica y económica de un ser humano sobre otro ser humano, generan efectos sin duda
que afectan el desarrollo personal, ¿no? Afectan la espiritualidad de las personas y afectan también la convivencia entre todas y todos, ¿no? 3 preguntas nos había compartido Luciano justamente en torno a este tema, ¿no? La primera, ¿de qué modo la educación posibilita construir espacios de diálogo, de diversidad, de intercambio de miradas que permitan garantizar la paz? Indudablemente, para poder responder a esta pregunta, todas y todos nos situamos a mirar la educación primero desde el espacio donde nos vinculamos con nuestra familia, ¿no? En el primer espacio social, ¿no? Y definitivamente la educación de la cotidianidad pues resulta significativa y resulta también determinante de la construcción identitaria, cultural de una persona, ¿no? Hablando en términos de intraculturalidad, interculturalidad, pues todas y todos nos hacemos una identidad en función a esa relación intracultural que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Nuestro entorno cultural, social implica un conjunto de valores, un conjunto de costumbres, de tradiciones, de religiosidad, también de cosmovisiones muy importantes que son para poder constituirnos como seres humanos, ¿no? Y en esa construcción también están muy presente el tema de los valores, ¿no? Los valores que nos van a permitir también vincularnos con otras personas, ¿no? Hablando desde el entorno de las comunidades, ¿no? De espacios culturales originarios, ¿no? Los valores de solidaridad, reciprocidad, ¿no? Respeto entre las personas, reconocimiento al otro, a la otra, ¿no? En igualdad de condiciones es un ejemplo que podemos recuperar justamente desde nuestras culturas, ¿no? Entonces, la paz se construye a partir de normativas de convivencia que van orientando esas relaciones humanas entre todas y todos quienes conforman esa cultura. Y eso también podemos comprender de otros espacios. Entonces, depende mucho de las generaciones adultas el poder generar ejemplos, de poder concretar ejemplos de vida que puedan propiciar justamente estos valores y en este caso valores que puedan aportar a una cultura de paz, ¿no? Eso es por un lado en relación a la familia, a la sociedad, todas y todos seríamos llamados y llamadas a poder aportar y garantizar también la paz en nuestro entorno, ¿no? Por otro lado, en términos de educación institucionalizada, voy a referirme a la escuela, ¿no? Y allí nuestros sistemas educativos pues tienen un rol fundamental en poder también especificar dentro de las bases de los sistemas educativos esta necesidad de la convivencia pacífica y armónica en las escuelas, ¿no? Porque también la violencia, como lo he mencionado hace un momento, ¿no? Que afecta, digamos, a nivel biológico, físico, económico, etcétera, ¿sí? Pues se va desarrollando también en los espacios educativos, ¿no? A mí me llamaba la atención antes de ayer, estaba justamente viniendo de una reunión hacia el lugar de mi trabajo y pasé por la universidad, ¿no? Es la universidad pública de La Paz donde estoy. Y les cuento que hay una facultad que es la Facultad Técnica, ¿no? Y estaban haciendo un ritual de bautizo a los nuevos, a las nuevas estudiantes, ¿no? Pero ese ritual de bautizo era realmente muy violento, porque les estaban echando con pintura, uno, ¿no? Dos, les hacían ponerse de espaldas y les estaban empezando a dar de golpes, ¿no? Y era una cantidad de unos 10, como 10 azotes, ¿no? Y claro, había música de fondo, habían globos de colores, ¿no? Y estaban los chicos divirtiéndose, seguramente de los cursos superiores que estaban
supervisando el bautizo de los nuevos estudiantes a la universidad, ¿no? Imagino de primer año, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de estos espacios? ¿Qué están aprendiendo estas nuevas y nuevos estudiantes, ¿no? Obviamente yo me involucré, tuve que intervenir, ¿no? Y decirles que no me parecía, ¿no? Que eso realmente es violencia y no pueden hacerlo, ¿no? Pero como les comento, es parte de los rituales que tenemos en algunos espacios de educación, en este caso de educación superior, inclusive en la Escuela de Formación de Maestros, yo les cuento, a ver, del año 2001, 2002, que era docente de formación de maestras y maestros polivalentes, les metían en un turril de agua, ¿no? Para poder bautizarles. Y les sacaban, ¿no? ¿Y qué les puedo contar? O sea, en la universidad, cada carrera, de acuerdo a la disciplina, tiene su forma de hacer su bautizo, ¿no? Pero, o sea, eso es lo que me llama un poco la atención ahora, ¿no? De cuando les digo que en la educación institucionalizada también tiene la responsabilidad de poder propiciar formas de convivencia pacífica y armónica, ¿no? Si estamos hablando de este ODS que busca el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que lo ha mencionado nuestra compañera Pilar, que está enfocado hacia la paz. Y sabemos además que los objetivos de desarrollo sostenible pues tienen que ser concretados, desarrollados por los estados, también por las instituciones educativas, ¿no? De educación superior, también por las instituciones públicas o privadas, ¿no es cierto? También por la sociedad y finalmente por cualquier ciudadana o ciudadano, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha preocupado, les comento esto. Y también les cuento que hace unas 2 semanas, ¿sí? En una escuela, en una unidad educativa, ¿sí? Han violentado a chicos con discapacidad, ¿no? Chicos que tenían autismo, ¿no? Y esa noticia ha salido por muchas partes, ¿no? Y no es la primera vez, ¿no? El tema del bullying en las escuelas es latente, ¿no? Ya sabemos que en otros países hay muchas chicas y chicos que se suicidan inclusive, ¿no? Porque no pueden contar lo que les está pasando, porque hay igual, ¿no? Hay ciertas relaciones culturales, ciertos usos y costumbres, hablando desde la etnografía escolar, hay formas, ¿no? Hay rituales que inclusive se van creando entre grupos de estudiantes, ¿no? Para ser aceptado dentro de un grupo específico, ¿no? Entonces, muchas veces no conocemos cómo se dan esas relaciones o esos procesos, ¿no? Entonces, creo que es importante realmente mirar a qué es lo que está pasando en las escuelas, qué está pasando en las familias, qué está pasando en la sociedad, porque reitero, ¿no? Si depende de la educación de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes, habría que preguntarnos como generación adulta que si realmente estamos siendo buen ejemplo, si estamos haciendo las cosas de manera correcta y estamos formando a los ciudadanos del futuro, ¿no? Muchas madres y padres de familia, ¿no? En las escuelas ya incorporan como un chip de diferencia, de reconocimiento de la diferencia, de discriminación negativa, diría, ¿sí? Hacia las personas que son diferentes, ¿no? Entonces, esto se traduce con insultos, se traduce con exclusión de los espacios de juego, ¿no? Los espacios de encuentro, ¿no? Maestras y maestros también tienen esta característica en muchos casos, ¿no? Entonces, a mí realmente me preocupa esto, ¿no? En mi país, en Bolivia, tenemos la ley educativa 070, ¿no? La educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez. También tenemos la ley 548, el Código Niña, Niño y Adolescente, ¿no? Que sin duda orientan también dentro de las acciones, planes de convivencia pacífica y armónica
que deben instalarse en los ámbitos educativos, ¿no? En los procesos de aprendizaje, porque al ser un modelo educativo sociocomunitario productivo, nuestro modelo de educación en Bolivia, indiscutiblemente las relaciones dentro de las comunidades educativas pues deben tender a esa comunicación justamente, ¿no? Hemos partido de utilizar este modelo educativo sociocomunitario productivo para recuperar los saberes locales, ¿no? Y en ese sentido, recuperar los saberes locales implica también recuperar esos valores locales que les había comentado, ¿no? Que básicamente tienen que ver con el respeto, tienen que ver con la solidaridad, ¿no? Con la reciprocidad y de ayuda y de formación a las generaciones nuevas, ¿no? Entonces, en las comunidades hay mucho respeto en varias comunidades hay mucho respeto entre los integrantes de la comunidad, ¿no? Hay una escucha, entonces parece que el entendimiento de la diferencia, ¿sí? Se enfoca o se lo puede enfocar, digamos, como una discriminación negativa cuando nos damos cuenta de las diferencias, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos trabajar desde el ámbito educativo justamente para poder tener buenas prácticas de convivencia en el aula. Y allí creo también me gustaría aportar que trabajar en quienes son agentes de la educación, en este caso maestras y maestros, es muy importante, pero desde un enfoque antropológico, ¿no? Antropológico de formación humana, porque ¿cuál es el origen de la violencia? ¿Cuál es el origen de estas actitudes que discriminan? ¿Cuál es el origen de este mal social que genera violencia, ¿no? Está en las personas, ¿no? Todas las personas tenemos una historia, todas las personas en algún momento de nuestra vida probablemente hemos sufrido alguna experiencia de violencia, ¿no? Sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y en eso coincido contigo, Analía, realmente nuestro cuerpo define nuestras decisiones, nuestra conducta, ¿no? Es decir, no nos deja ser, ¿no? Sí, algo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, trabajar desde un enfoque antropológico de formación humana, donde podamos primero reconocernos como sujetos de la historia, que tenemos una historia de vida y que en esa historia de vida probablemente tengamos una herida, ¿sí? En nuestra vida, si algo nos ha pasado, es importante trabajar y transformar, ¿no? Cuando trabajaba en la formación de maestros desde el Ministerio de Educación, hacíamos un trabajo con maestras y maestros, ¿no? Justamente en este sentido, ¿no? Hacíamos desde la didactobiografía, ¿no? Desde la didactobiografía trabajamos una historia personal con las y los maestros. Entonces, las y los maestros, las maestras, maestros, escribían su historia de vida, ¿no? La pregunta es, ¿por qué quieres ser? ¿Por qué querías ser maestra o maestro? ¿No? ¿Cuáles han sido los hitos en tu vida que han definido que seas maestro o maestra hoy? ¿No? Y muchas y muchos de ellos decían, es que en mi escuela, sí, mi profesor me castigaba, ¿no? Me daba con la regla, me sacaba afuera, ¿no? O me golpeaba, porque la violencia ha estado presente y ha estado naturalizada incluso como forma, entre comillas, de educación, ¿no? O inclusive algunos, hasta ahora, no sé si ustedes ven los memes, ¿no? ¿Quién ha sido tu psicólogo? Y ahí está un cinturón, un palo, ¿no? Y un zapato o algo así, ¿no? Ese es el psicólogo que he recibido, digamos, ¿no? Entonces, era como si se hubiera naturalizado la violencia y se hubiera dejado de lado el diálogo, ¿no es cierto? Entonces, como les cuento, las maestras y maestros, al reconocer esto en su historia de vida, lo que les había pasado, se daban cuenta que ellas y ellos también actuaban inconscientemente de la misma manera con sus estudiantes, ¿no?
Entonces, o sea, con acciones y conductas violentas, ¿no? No solamente físicas, también hay la violencia simbólica, ¿no es cierto? ¿Sí? De la que habla Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces, y esa es, digamos, la más terrible porque realmente nuestras palabras o nuestras actitudes, ¿sí? Pueden convertirse en armas que más violentas que un golpe o una acción física violenta, ¿no? Entonces, con esto les digo que las maestras y maestros que se daban cuenta de esta situación, ¿sí? Se proponían, y esa era la meta también, de poder transformar su forma de ser y estar, ¿no? Como maestros y maestras, tomando en cuenta que el rol de ser maestro o maestra realmente es una responsabilidad muy grande porque estás trabajando con personas. Si tú les dices a los chicos, no grites, y les estás gritando, entonces estás haciendo un currículum oculto, ¿sí? En el que les estás diciendo que está bien gritar, aunque tú les estás enseñando que no está bien gritar, ¿no? Entonces, bueno, como educadores y educadoras tenemos realmente un compromiso muy, muy grande, ¿no? Desde el ámbito del juego y de la recreación, pues a mí me gustaría compartir una diapositiva justamente que te estaba comentando, querido Luciano, ¿no? Si estamos hablando yo trabajo en el ámbito del juego, sí, de la recreación también. Y saludo también, aquí hay dos estudiantes míos que están presentes en sala, son de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Católica, ¿no? Y también trabajamos desde la materia de enseñar a aprender, ya trabajamos también con el tema de juego, ¿no? Y la verdad es que cuando jugamos, y en términos de libertad, digamos, lo que decían ustedes también, queridas compañeras que me han antecedido, en esa necesidad de canalizar nuestras emociones, nuestros sentimientos, de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, ¿sí? Resulta que el juego también es un catalizador, ¿no? Resulta como un catalizador de justamente estas emociones, estos sentimientos, estos pensamientos, algo que queremos expresar, ¿no? El juego, poner nuestro cuerpo en juego, ¿sí? Nuestro cuerpo en movimiento nos ayuda también a liberarnos. Nuestro cuerpo está muy conectado con nuestro desarrollo cognitivo, con nuestro desarrollo emocional, ¿no? Así es que liberando nuestro cuerpo, poniéndolo en movimiento, también podemos lograr canalizar todo esto y también reforzar, digamos, una formación interna, ¿sí? Que se libere, ¿sí? Que se libere del disciplinamiento del cuerpo, pero también que pueda gestar estos valores de convivencia armónica y pacífica, ¿no? ¿Por qué? Porque el juego nos modifica, ¿no? El juego nos da oportunidades de un diálogo democrático, ¿no? Este cuadrito les quiero compartir porque es parte también de mi experiencia en estos proyectos de aprender jugando, que he trabajado con escuelas rurales principalmente, ¿no? Y también en la formación de maestras y maestros, ¿no? En las áreas rurales, la violencia está presente, ¿no? Jugar es como perder el tiempo y tienes que pensar, digamos, que si quieres ser un buen maestro o maestra, tienes que ser lo más disciplinado posible, ¿no? Y que tus estudiantes cumplan con sus tareas, realicen las consignas que tú les das, ¿no? Pero el derecho al juego no es visible porque no es considerado como un tiempo productivo, ¿no? Y eso creo que se generaliza en muchos espacios. Entonces, sin embargo, ¿sí? Demostramos que con los juegos, ¿sí? Podemos tener acciones que incluyan a todas y todos los estudiantes, que permitan el diálogo, que permitan el encuentro en condiciones de igualdad, ¿no? Eso que decía nuestra querida compañera Analía, sí, que les ha preguntado qué es la paz para ti, ¿no es cierto? Sí, es
estar tranquilo, ¿no es cierto? Tranquila, ¿sí? Que me escuchen, que me dejen participar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotras y nosotros, pues lo podríamos propiciar justamente con juegos, sí, efectivamente, querida Analía, con juegos cooperativos, ¿no? Con juegos que nos permitan relacionarnos desde un enfoque, como les digo, relacional antropológico, ¿no? Como estos, ¿dónde está? No está aquí. No lo tengo aquí, ahorita lo voy a buscar, ¿no? De escuchar a la otra persona, ¿sí? De dialogar con la otra persona. Las niñas y los niños, de por sí, los más pequeñitos, de por sí no tienen problemas para jugar, ¿no? Y si se dan al rato ya están jugando nuevamente. Los que tenemos problemas somos los de edades más avanzadas, ¿no? Los adolescentes, especialmente los jóvenes, ¿no? Adultos, tenemos esos problemas, pero las niñas y los niños realmente nos enseñan a convivir en paz en el juego, ¿no? Porque cuando están jugando, juegan. Lo importante es jugar, ¿no? Se encuentran, comparten. Si se enojan o alguien le ha quitado la pelota y demás, sí, al rato están nuevamente jugando, ¿no? Entonces, realmente las niñas y los niños nos enseñan también aquello, ¿no? Entonces, también el juego nos puede permitir generar este ambiente de aprendizaje positivo, donde hayan también acciones que motiven la autoestima de las y los participantes, porque cuando jugamos, no importa, o sea, de dónde provienes, no importa, digamos, tu apariencia física, no importa las cosas materiales que puedas tener, no importa tu religión, no importa de qué partido eres, aquí el encuentro es entre personas, ¿no? Entre personas que quieren compartir, entre personas que quieren jugar. Por eso es que los juegos pueden lograr un buen ambiente de aprendizaje, ¿no? Porque hay un sentimiento de inclusión, hay experiencias positivas, hay aula democrática porque todas y todos pueden participar, ¿no? Y además podemos lograr un aprendizaje cooperativo, ¿no? En ese sentido, las y los participantes van a estar abiertos a nuevos impulsos, ¿no? Van a estar más motivados, motivadas a aprender, a seguir adelante, ¿sí? Y pues en el caso mío en la universidad, me significa que sienten que lo que ellos realizan es significativo para su persona y para su propia vida, ¿no? Y esto se aplica también en todos los espacios, ¿no? Entonces, hay actividades, hay juegos cooperativos que podemos hacer, podemos romper el hielo y podemos relacionarnos mucho mejor, ¿no? Y bueno, no sé dónde está la segunda pregunta, querido Luciano. Aquí decía la segunda pregunta, ¿cómo desarmar mecanismos de violencia instalados en prácticas deportivas? Pensar la convivencialidad, donde la recreación fomente la cultura de la escucha, de la otredad, del respeto. ¿Es posible? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿No? Entonces, yo lo que puedo decir aquí es citar a Humberto Maturana, que me gusta mucho porque él dice, ¿no? Que cuando decimos que amar educa, lo que decimos es que el amar como espacio que acogemos al otro, que lo dejamos aparecer, en el que escuchamos lo que dice sin negarlo, desde un prejuicio, supuesto o teoría, se va a transformar en la educación que nosotros queremos, ¿no? Como una persona que reflexiona, pregunta, que es autónoma, que decide por sí misma. Y realmente amar educa, ¿no? Si creamos un espacio que acoge, que escucha, en el cual decimos la verdad y contestamos las preguntas y nos damos tiempo para estar allí con el niño o la niña, ese niño se va a transformar en una persona reflexiva, seria, responsable, que va a escoger desde sí. El poder de escoger lo que se hace, el poder escoger si uno quiere lo que escogió o no. Quiero hacer lo que digo que quiero hacer, me gusta estar donde estoy, son algunas de las preguntas que aparecen, ¿no?
Para que amar eduque, hay que amar y tener ternura. El amar es dejar aparecer. Esto es bien lindo, ¿no? El amar es dejar aparecer, darle espacio al otro para que tenga presencia entre nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, sí, eso quería sumar ahora, ¿no? De verdad que amar, en este caso, a quienes, con quienes estamos desarrollando procesos educativos, confiar este efecto Pigmalión, ¿no? Creer que va a ser, ¿no? Es bien importante para seguir adelante, ¿no? Eso es lo que puedo compartir por ahora, querido Luciano. Muchísimas gracias, Liz. Muchas gracias bueno, por también permitirnos reflexionar, pensar, por esto que traes también de Humberto Maturana, por la mirada del juego y la aportación del juego, por los rituales. Yo no me animaría a decir que se han transformado los rituales de bautismo en educación física en nuestro país, en Argentina, pero por lo menos en la universidad ha habido cambios significativos en términos de bienvenida, en términos de ingreso, y que por lo pronto hemos podido o han podido o se ha podido desalentar y en la gran mayoría de los casos yo diría sacar esta idea de la violencia que muchas veces ha estado incorporada en estos rituales, ¿no? Eh, ¿Va a habilitar el espacio de comentarios y preguntas con el micrófono o con el chat? Yo, mientras pueden ir escribiendo, pensando, puede ser alguna pregunta, un comentario dirigido o a Pilar, o a Analía, o a Liz. Me parece que aparecen palabras clave, ODS, educación social, aparece la palabra familia, aparece la palabra escuela, aparece la palabra convivencia, diálogo, aparecen las palabras traídas por la infancia y la adolescencia, aparece la palabra respeto, solidaridad, reciprocidad. Me parece que cada una de las colegas que han disertado nos han invitado como para mirar de diferentes ángulos, pero a un mismo constructo, a una misma mirada, a un mismo horizonte que tiene que ver con la paz y con aquello que uno hace a favor de y en contra de, en términos de cuánto reproducimos, cuánto transformamos, cuánto reflexionamos en los ámbitos donde transitamos. Casa, calle, ciudad, escuela, clubes, la familia, etcétera. Así que habilitamos el espacio si quieren con el micrófono, si quieren por el chat, preguntas, comentarios, agradecimientos, bienvenidos sean. Sí, Luciano, sí. Yo, bueno, había una pregunta que no he querido contestar en ese momento, pero he ido un poco poniendo enlaces de Alejandra Calabro sobre el tema del voluntariado, ¿no? Entonces enseguida empezaba a pensar y he ido poniendo enlaces, ¿no? El primer enlace que he puesto es el de la Fundación Cultura de Paz. Muy interesante el enfoque, tenéis materiales, tenéis ahí muchos proyectos y perspectivas, que además es una fundación de una persona muy importante, ¿no? Y una persona entrañable, que es Federico Mayor Zaragoza, que fue director general de la UNESCO, ¿no? Ahora es una persona ya muy mayor. Sé la edad que tiene porque tiene la misma edad que mi madre, es del año 1934, o sea, tiene 89 años. Y por tanto ya está muy mayor, pero vamos, se cuida y la fundación sigue trabajando en ella, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo interesante, ¿no? Para conocer esta fundación y ya tenéis materiales, ¿no? Luego también he puesto otro enlace a la campaña mundial por la educación, que también fue un logro de las ONGs, ¿no? Me preguntaba la chica pues por el voluntariado, ¿no? El voluntariado evidentemente a través del asociacionismo es muy importante, ¿no? De conducirlo. Entonces, bueno, ahí tenéis la suerte de que en el año 92 se hizo la conferencia de Río de Janeiro y bueno, se hizo pues esa conferencia oficial, pero al mismo tiempo se hizo esa conferencia paralela, ¿no? El Foro Social Global, que fue la primera vez que realmente se unieron las ONGs. Y bueno, a partir de ese momento han ido trabajando muchísimos aspectos conjuntos, ¿no? Han ido con muchos logros. Y un logro fue
unirse en los aspectos educativos en esta campaña mundial por la educación, que también es muy interesante que interese en la página web, y que todos los años se hace una semana mundial por la educación, ¿no? Concretamente ha sido hace un par de semanas, cuando se lleva a la práctica, y tenéis muchísimos materiales desde inicial, primaria, secundaria, y bueno, tenéis ahí, pues este año ha sido para la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a trabajar en los coles, se empieza a trabajar pues en octubre, noviembre, enero, febrero, y en abril es cuando se hace los actos ya conjuntos a nivel de centros, sobre todo a nivel institucional, ¿no? Nosotros, la Universidad de Valencia, concretamente mi facultad, es la que coordinamos este tema, ¿no? Y el último enlace que os he puesto, ya digo, lo que se me ha ido ocurriendo así, ¿vale? Ha sido la Fundación CLAIS, que es vuestra, Argentina, y yo tuve la suerte de estar pues eso, a final de agosto del año pasado, cuando estuve en Argentina. En Buenos Aires coincidió pues eso, una jornada que hubo sobre el aprendizaje de servicio. Ellos también trabajan mucho el aprendizaje de servicio. De vez en cuando me mandan pues información de cursos, de seminarios, lo digo porque a lo mejor os puede resultar interesante, y también tiene muchísimo, he entrado en el mismo congreso del año pasado, se hace este año también en agosto, también ahí en Buenos Aires, y bueno, también tiene muchos materiales, es una página también muy interesante, ¿no? Entonces, que es un poco lo que se me ha ido ocurriendo así de rápido. No sé si te he contestado, Alejandra. Muchas gracias, Pilar. Bueno, justo Alejandra es la secretaria académica de la Escuela de Educación Física y bueno, ahí me avisó que se tenía que retirar, pero Ah, seguramente vale. verá la respuesta y sí, bajo ahí los links. Muchas gracias. Muy bien, de Eh, acuerdo. bueno, mm, están escribiendo en el chat, no sé si quieren decirlas con el micrófono abierto. No, ahí Lautaro hizo una pregunta. ¿Cuáles eran las 5P que decía la profe Pilar? Creo que son las 5P de los ODS. Sí. Bueno, y ahí hay un par más. A ver, que estoy revisando el chat. Vale, los 5 Ps. Bueno, tenemos los 17 ODS, ¿sí? Que se pueden agrupar en estas 5 Ps, que son los que aparecen en el documento oficial de la ONU, que aparecen esos 5 grandes ámbitos, ¿sí? Que serían la P de las personas, ¿vale? La P del planeta, que era un poco lo que era la educación ambiental, la P de la prosperidad, la P de la paz, que tiene su propio ODS, el 16, y la P de los pactos o partners, ¿no? Que sería el ODS 17. Entonces, bueno, pues ahí tenéis esos 5 grandes ámbitos. Y relacionados con cada uno de los ámbitos, pues están los distintos ODS. Bárbaro. Gracias, Pilar. Bueno, acá, Caro, no sé, Caro, si querés leer la pregunta. Sí. Me gustaría saber mucho si les costó implementar el concepto de la paz en el lugar donde trabajan y si encontraron el apoyo necesario para hacerlo. Bueno, si querés, doy mi opinión. Bueno, como conté recién, eh, fue para mí, me sorprendió esta niña que simplemente haciendo esta entrevista, enseguidita después vino y me dijo y utilizó el concepto de paz, o sea que yo dije, bueno, y ahí es donde yo me interpelé y dije, hay que explicitar esto con los niños y, y las niñas. Uno puede hablar de no hay que pegarse, no hay, pero el concepto de paz es muy importante. Entonces, creo que es fácil en la medida en que uno tome la decisión de habilitar esos espacios para poder trabajarlos, desde los más chiquititos y chiquititas hasta los grandotes que están estudiando, o grandotas, que están estudiando para educación física, que también hay que problematizar todas estas cosas, ¿no? Así que, en particular, lo podés, para mí es fácil si uno habilita esos espacios. Después hay que continuarlo, ¿eh? Hay que continuar y hay que estar muy atentos y atentas, pero hay que poner la decisión, nada más. Eso es desde ahí. Y me lo hizo ver esta niña la semana pasada. Ujú. ¿Y qué te puedo decir, Carolina? Si yo trabajo en una organización donde vemos el tema de derechos humanos también, especialmente el derecho a la educación. Y en el tema de
cultura de paz en el marco de la prevención de violencias, pues sí, digamos, en mi trabajo he contado sí con el apoyo del Ministerio de Educación justamente para poder generar rutas de casos de denuncia de violencia psicológica, ¿no? Psicológica, física y sexual. De hecho, hemos producido algunos materiales que se están difundiendo a nivel de unidades educativas, ¿no? Principalmente unidades educativas públicas, ¿no? En la universidad también es mi otro espacio de trabajo, pues también, digamos, en la formación humana que se realiza allá, pues se hace un trabajo fuerte, ¿no? De trabajar desde la introspección, de trabajar desde este enfoque antropológico que te comento para encontrarse uno mismo, una misma, a través del juego, de la recreación, de actividades lúdicas que nos permiten justamente ese encuentro con nosotras y nosotros mismos. Y puedo decir que son positivos los resultados que se tienen, ¿no? Y me alegra mucho eso porque cuando las personas se reconocen así como además valiosas y que tienen ese valor tan importante solo por ser personas, pues realmente es muy grato, ¿no? Y creo que desde ahí podemos trabajar la cultura de paz, ¿no? Desde amarse a uno mismo, a una misma, para poder amar a las y los demás, ¿no? Muchas gracias. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí. Hola, Yo, Jeremías. eh, Dale. hola, profe. Yo más con la que pregunta, quería pedirle a Analía si podía repetir esa estrofa extra que había dicho de la canción, que estaba muy interesante y no la puedo anotar. Le voy a proponer a Marta Gómez a ver si la pone en la canción. Para la paz, una educación física más democrática, inclusiva, armónica y diversa. Qué Gracias. bueno. Eh, hay otras preguntitas ahí en el chat. Erika, no sé, Erika, si querés leerlas. Erika Guadalupe Mamani. Quizá no puede habilitar el micrófono. Bueno, dice, ¿cuál debería ser el papel del Ministerio de Educación en este tipo de actividades como los bautismos que afectan a la dignidad humana de estudiantes de educación superior y secundaria? Ya que, ya que lo consideran como un modo de juego y convivencia. Mm. Sí, no sé si lo consideran un juego como un juego como una actividad de convivencia, pero en todo caso, sí, en términos de educación superior, el Ministerio de Educación no tiene tuición directa, ¿no? La universidad pública es autónoma, ¿no? Y así que va a tener que depender de realmente de un trabajo que implique en sus planes educativos curriculares el trabajar de manera transversal por una cultura de paz, por el tema de derechos humanos, que desde mi percepción todavía no se hace de manera explícita, sino sobre todo en las carreras de formación humana y social y no en otras carreras de ciencias exactas, por ejemplo, o en esta facultad técnica, para realmente propiciar en el marco de la prevención de violencias este tema, ¿no? Realmente cuestionar, hay que ayudar a darnos cuenta si nuestras prácticas están siendo realmente para jugar, para encontrarnos, para recrearnos, para dialogar, eh, para ese diálogo intercultural, o están siendo como rituales de ingreso, pero que están generando además traumas que no se pueden ver en las y los chicos, ¿no es cierto? Porque no sabemos, no sabes qué le pasa a un chico o una chica, ¿no? En un caso, yo les digo, en una ludoteca que hemos hecho en un barrio, hemos realizado una ludoteca barrial y había un grupo de chicos que tenían, digamos, estaban desarrollando estos juegos tradicionales, pero al esperar a las y los participantes entre ellos, ¿no? Empezaron a hacer bromas, ¿no? Chistes y y debo decir, ¿no? Uno era machista, ¿no?
Y la chica que estaba ahí aludida solamente se sonreía, pero yo le he visto que se ha sentido mal, ¿no? O sea, que ha puesto una actitud, digamos, un gesto triste, ¿no? Pero ella no decía nada, o sea, simplemente se reía porque era parte del grupo y era, digamos, como para ser parte de, más o menos, tendrías que resistir o aguantar, digamos, algunas cosas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que cuestionar, así como Analía, está el tema de la EIS, por ejemplo, ¿no? Está el tema de la despatriarcalización. El patriarcado genera violencias en todo sentido y es un compromiso también el poder trabajar en ese tema. Realmente es muy grande, ¿no? Pero creo que desde allí deberíamos empezar también a cuestionarnos, ¿no? A trabajar desde las mismas instituciones. Muchas gracias, Liz. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario, intervención, pregunta que quieran hacer en general las tres? O alguna en Yo particular. algo, Sí, Lucho, algo muy cortito que quería, con esto del bautismo, que vos decías, todavía es verdad que está cambiando, pero fíjense que en Tucumán lo que pasa, que Tucumán, Facultad de Educación Física, fue un centro de detención y se siguen haciendo prácticas en donde se vendan los ojos, se golpean a los estudiantes, a las estudiantes, se los pone contra la pared. Es tremendo, es muy difícil desarmar eso, desnaturalizar. La última práctica de esta me la contaba una profe que fue justo antes de la pandemia, hace 3 años atrás, que encontró a un grupo de alumnas y estas prácticas se hacen a la noche. A la noche se hacen estas prácticas, los bautismos, estaban todos parados contra la pared con ojos vendados y las más grandes que les gritaban a las chicas, tremendo, tremendo, ¿no? Pero bueno, sí, sigue pasando, pero ahí tenemos que poner algo muy fuerte porque hay que desnaturalizar, tal cual, hay que desnaturalizar todo esto porque ya está, no puede volver a pasar, digamos, ¿no? Pero bueno, a 40 años, ¿no? De democracia me parece que, pero es muy difícil, es muy difícil. sí. Sí, nosotros tenemos colegas que son egresados de la universidad y bueno, nos han sabido contar y tal cual, está todavía naturalizado aspectos que hacen justamente a esta idea del castigo. Otra palabra que también anoté que la trajo la resaltó mucho Lee fue la palabra cuidado, sobre el cuidado, la pedagogía del cuidado. Hay algunos autores como Leonardo Boff que van a hablar del cuidado de la tierra, del cuidado en la convivencia, del cuidado de las prácticas. De hecho, hay materias sobre el buen cuidado o prácticas cuidadas. Me parece ahí también hay un punto clave para pensarnos en el deporte, la recreación, la educación y la convivencia. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguno más? ¿Algún comentario, intervención que quieran hacer? Pueden hacerlo por el chat o lo pueden hacer con el micrófono. Ya estamos llegando un poco al cierre. Y solamente quisiera sumar que depende de nuestro esfuerzo personal, definitivamente, ¿no? Depende de nuestra voluntad y de nuestras acciones, ¿no? Porque realmente como seres humanos y al ser políticos, porque somos políticos, porque la política es acción social, pues nos toca a nosotras y a nosotros también concretar esa cultura de paz, ¿no? En los diálogos, en los encuentros, pero también desde nuestra libertad, ¿no? Y eso implica desde nuestra libertad realmente el desapego a estos otros, a estas otras cosas que nos afectan, ¿no? El rencor, el odio, ¿no? El desprecio, la discriminación, la exclusión, ¿no? Acciones y actitudes que pues van mermando también el encuentro con las y los demás, ¿no? Lo que se quiere en la cultura del paz es encontrarnos realmente sin ningún tipo de discriminación como personas, como somos, ¿no? En ese reconocimiento de nuestra dignidad. Y entonces creo que eso es algo que tenemos como misión todas y todos. Hablando de ciudadanía del mundo, querido Luciano, que era una de las preguntas también, ¿no?
Así es, también has traído esta palabra tan potente para nosotros que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Con el ayú, que dirían los pueblos aymara, esto de la idea de comunidad. Pilar, Analía, algunas palabritas finales, así vamos cerrando. Yo tengo que pasar una pequeña información técnica, pero Bueno, yo insistiría, ¿no? Ya que el colectivo que tenemos, ¿no? El público, son futuros docentes, ¿no? La importancia, ¿no? De educar para la paz, ¿no? De reflexionar, de pensar su actitud, su papel, ¿no? Como decíamos, ¿no? La importancia de esa autorreflexión, esa autobiografía, ¿no? Comentaba Luis, y que tenéis una tarea muy importante por delante, ¿no? Porque a lo mejor sin darse cuenta pues estáis o beneficiando, ¿no? O machacando, ¿no? Que no sé si es un término que lo decís allí, pero bueno, estamos haciendo daño a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una tarea que tenéis por delante muy, muy importante, ¿no? Y la idea de devolver a la sociedad lo que nos han dado, ¿no? Muchos que nos han dado, que no somos capaces de reconocer, pero que la verdad que la sociedad nos ha dado mucho. Así que ánimo, que tenéis un trabajo muy bonito y muy interesante. muchísimas gracias. Pilar, Ana. Bueno, adhiero también a las palabras de las colegas en esto de decirle a los chicos y las chicas que no dejen de interpelarse. La verdad que no pasan los años y uno se sigue interpelando y sigue descubriendo y sigue aprendiendo de las voces de los niños, niñas y adolescentes. No dejen de escucharlos y de escucharlas, que ahí me parece que está la clave para entender, o sea, como yo estudié hace muchos años atrás, no me dieron un montón de respuestas que hoy tengo que encontrar. Y fíjense que a mí me ayudó mucho escucharlas y escucharlos a los niños y adolescentes y niñas para poder encontrar respuestas. Así que creo que ahí una clave, y sumo a todo lo que dijeron las colegas, es no dejar de escuchar estas infancias y adolescencias que tienen mucho para decirnos y para enseñarnos. Muchísimas gracias, Pilar, Liz, Analía. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias a los estudiantes, colegas, tanto de nuestra universidad como de otros lados, que nos han estado acompañando esta tarde. Y qué bueno que estas palabras, estas opiniones, estas miradas calen profundo en el corazón y nos permiten revisar constantemente nuestras prácticas del lugar que nos toca hoy, como parte de un mundo global, pero bien local. Muchas gracias y nos estamos viendo muy prontito. Hasta pronto. Gracias, querido Luciano. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias por la iniciativa, Luciano. Gracias también, un Un gusto, abrazo, Pilar. profe. Un abrazo, Abrazo. encantada de conoceros. Alicia.